Vivimos en una sociedad que juzga por las apariencias. Brenda Mato nos cuenta su historia de vida enfrentando la discriminación, en un relato que busca romper prejuicios y promover la aceptación. Hoy en El Nudo, Cuerpos sin opciones. Hola Bren, gracias por venir a charlar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, para arrancar quería que nos cuentes un poco cómo fue tu adolescencia. Si sufriste mucho bullying o cómo lo viviste. Una difícil etapa para cualquiera, pero bueno, ¿cómo fue tu experiencia? Bueno, sí, yo la llamo mi etapa oscura, porque realmente para mí fue muy difícil, incluso eso, siento que hoy en día hay muchas cosas que la pasé tan mal que ni siquiera me acuerdo de haberlas atravesado. Entonces, para mí, realmente mi adolescencia creo que fue una de las épocas más difíciles de mi vida porque es el momento en el que uno se empieza a desarrollar, empieza a salir a la vida, empieza a relacionar. Totalmente, a relacionarse con otros, y es cuando te encontrás con un mundo que termina siendo muy hostil, ¿no? Con un montón de cosas, y que uno tampoco tiene la capacidad, como ahora ya de adulta, digo, como con el diario del lunes es todo más fácil, ¿no? Pero poder saber qué me pasaba y qué le pasaba al mundo conmigo era muy difícil, y obviamente que todo ese alrededor impactaba, por supuesto, adentro mío, y para mí mi adolescencia fue realmente un momento muy, muy duro porque realmente era una persona que tenía un cuerpo que estaba fuera de la norma, que quería hacer cosas que me gustaban, pero que desde afuera me decían que por el cuerpo que tenía no podía hacerlo. Cuando me empezaba a relacionar con otras personas también, ¿no? Como que estaba esa cuestión de, bueno, no merecer como un cariño, o no merecer poder estar conmigo por el cuerpo que tenía simplemente, y como que mucho de mi etapa adolescente tiene que ver con eso, ¿no? De consentir que muchas de las cosas que quería hacer y que me gustaban y que quería vivir no las iba a poder lograr simplemente por el cuerpo que tenía. Y en ese momento sí dejabas de hacer cosas que querías. Totalmente. Yo en esa época empecé a estudiar comedia musical a mis 14 y realmente la pasaba muy difícil porque todo el ámbito artístico en general es un ámbito que... Más hostil que otro todavía. Totalmente, y que se fija mucho, ¿no? En el tema de las apariencias, y en general lo que sucede mucho en las comedias musicales es que, o todo lo que tiene que ver con teatros, lo que se maneja el ensamble habla de una igualdad, una homogeneidad, ¿no? Entonces, en ese momento... que nadie resalte. Exactamente, entonces tener una corporalidad distinta ya te hablaba de que no importa cuánta capacidad tuvieras, la idea que se instalaba era como, bueno, solamente llegás si tenés capacidad, pero también si tenés el physique du rôle para poder hacerlo, ¿no? Y en general los cuerpos como los míos no llegan a eso, no llegan a esos lugares. Claro, era muy difícil. ¿Y cuándo te pudiste amigar un poco con esa mirada del otro? O sea, ¿hay algún momento que identifiques como un momento bisagra o fue medio un proceso? No, fue un proceso, y yo creo que sigue siendo un proceso, ¿no? Porque, a ver, seguimos habitando un mundo que el mensaje pareciera que cambió, pero en realidad en el fondo no cambió. Entonces, siempre vuelve. Exactamente, entonces uno aprende a discernir, ¿no? Lo que uno es de lo que el mundo te dice que sos, que para mí eso fue como realmente vital, pero sigue siendo un proceso porque todos esos mensajes de alguna forma u otra siguen llegando. Entonces yo creo que para mí lo primero y principal fue un poco haber terminado la etapa del colegio, porque ese cambio de gente, ¿no? Y ese cambio, yo fui 14 años al mismo colegio, entonces desde que 14 años, desde la primaria, desde jardín hasta el último día de secundario, viví con las mismas personas con las cuales no tenía la mejor relación. Entonces ya desde el haber terminado como esa etapa, para mí ya de alguna forma fue un alivio poder salir como de ese lugar y encontrarme con otro mundo, con otra gente, con otras vidas. Yo creo que eso ya también fue un gran alivio, y empezar a darme cuenta de que había un mundo más allá de todo eso que me rodeaba. Entonces para mí eso ya fue un gran cambio, y después ya más en el inicio de mis 20, ¿no? El empezar a la etapa adulta y empezar a darme cuenta de que muchas de las cosas que yo creía y que me hicieron creer durante mi adolescencia no eran tan así, ¿no? Que la vida de verdad estaba un poquito más allá. Había otra gente también, ¿no? Porque por ahí uno cuando va al colegio tantos años lo mismo, es como que su círculo queda como muy chiquito, y como que vos sentís como nunca voy a poder dejar de representar esto que represento para esta gente, ¿no? Totalmente. Salir te da la apertura, digamos, a la posibilidad. Totalmente, y yo creo que el gran cambio no vino de eso, de el empezar a darme cuenta de que durante muchos años yo me esforcé
por ser alguien que no era, para poder encajar en lugares en los cuales igual nunca iba a encajar, ¿no? Porque donde no te quieren y punto, y no hay nada que puedas hacer para que lo hagan. Entonces, ese gran cambio Se aplica todo en la vida. de totalmente, a veces uno se esfuerza tanto, ¿no?, por encajar en determinados lugares y es como si no va a la primera, no va a funcionar, no hay nada que puedas hacer para que en donde no te quieren, te quieran. Entonces, yo creo que eso, ¿no?, también fue mi gran cambio de encontrarme por primera vez con gente que en vez de tratarme de tirar para abajo o pedirme que cambie, me celebraba. Y para mí fue rarísimo eso, ¿no? De decir como, che, al final todas estas cosas por las cuales se reían de mí o me decían que no estaban buenas y qué sé yo, al final sí estaban buenas, tienen otra búsqueda, y encontrarme con gente que macheara como esas energías y me celebrara, para mí fue hermoso, ¿no? Y eso creo que en parte también me ayudó muchísimo a poder empezar a quererme, porque por primera vez había gente que me quería de verdad, genuinamente, y que a través de sus ojos yo pude encontrar mi propio valor. Sí, porque viste que ahora está muy de moda ese discurso de te tenés que querer vos para que te quieran, es como un discurso que está muy vigente, por así decirlo. Es que con este auge de la individualidad, ¿no?, y de la meritocracia, y de que todo depende de vos y solo de vos y de nadie más que vos, perdemos la realidad que tiene que ver con algo de los seres humanos, que los seres humanos somos seres sociales, digamos, vivimos en sociedad, vivimos en comunidad y nos ayudamos los unos a los otros a crecer. Entonces esta idea de... O sea, siempre sí o sí vas a estar vinculado, o sea, y no, es imposible que a vos no te afecte lo que pasa en tu entorno. Exactamente, entonces esta idea de, bueno, si vos no te... Digo, está bueno para... en el sentido de encontrar relaciones lindas, ¿no? Decir, bueno, si uno no está en su mejor momento, por supuesto que muchas veces va a tolerar determinadas cosas que no están buenas, pero eso no... Porque también es como una falta de valoración propia. Exacto, pero eso no implica que no te merezcas que alguien te quiera. Digo, me parece que como que se empieza a deformar, ¿no?, esa idea de, bueno, sí, entonces si vos no te querés, el resto de los que estamos a tu alrededor tenemos que dejarte solo, más o menos. Entonces es como, y pasa mucho esto, ¿no?, con la gente que tenemos depresión, ansiedad y algunas personas que tenemos patologías de la salud mental. La realidad es que pasa eso, ¿no?, de que todo el tiempo te dicen como, ay, no, qué negativo que sos, me quiero alejar. Y es como, lo que más necesitamos justamente es esa compañía, es ese poder vernos a través. Si uno eligiese esa negatividad, ¿no?, como algo, como si fuese que estuviese en tu propia decisión, decir, no, bueno, yo no voy a ser más negativo, no voy a tener más depresión, voy a estar bárbara. Con eso un poco las redes, ¿no? También eso, que te piden eso constantemente. Sí, y no solo las redes, ¿no? También está como ese mensaje desde la afuera del individualismo, de tu crecimiento solo depende de vos, y en realidad es eso, no todo el tiempo estamos generando esta idea de networking, ¿no? De conocer a otros y impulsarnos también entre nosotros. Nadie se salva solo de absolutamente nada. Entonces esta idea de individualismo, o mis problemas son de autoestima. Digo, ¿cómo me puedo yo querer en un mundo que todo el tiempo me está diciendo que todo lo que soy y lo que hago está mal? ¿Cómo construyo una autoestima sano dentro de esos mensajes? Es imposible. Entonces también es eso, gracias al amor de otros, uno puede encontrar el amor por sí mismo. Si nadie te enseña a quererte, ¿cómo haces para quererte? Sí, no, es imposible. Y después también muchos esos mensajes, ¿no?, de la gente como que se siente como en la libertad de opinar en este sentido de te dan consejos porque te lo dicen por tu salud. ¿Cómo te tomas eso? Porque yo siento que hay cierta cuestión en donde no se opina igual no se opina de la salud de todo el mundo. No, totalmente. Yo creo que puntualmente a las personas gordas se nos sobreexige la salud. O sea, desde luego la salud no se le debe a nadie. Digo, hay como una asociación igual, ¿no? Como que si fueses delgado, sos saludable, y yo conozco gente delgada muy poco saludable. O sea, no pasa por una cuestión de cómo se ve tu cuerpo. Totalmente, es que es eso, ¿no? Digamos, un cuerpo no me dice la salud de nadie, yo no puedo saber sobre la salud de nadie simplemente viéndolo. Digo, si eso fuera posible, hay mucha gente que está perdiendo plata, digo, porque si realmente uno pudiera brindar un diagnóstico simplemente con ver a una persona, sería todo mucho más fácil. Pero no, uno cuando se siente mal va al médico, le hacen estudios, digo, lleva un proceso a obtener un diagnóstico cuando a uno le pasa algo. Digo, si fuera tan fácil como verme y listo, digo, es como, ¿para qué tenemos obra social directamente? Sí, ya está, no tengamos... Plata. Claro, entonces
ya eso es, digamos, es un prejuicio, ¿no? Que está asociado y es una simplificación de si un cuerpo es grande, está enfermo, y si un cuerpo delgado, bueno, debe estar sano, porque esa asociación absurda y simplista que se hace sobre las corporalidades. Entonces, lo que sucede es eso, puntualmente en las personas gordas, lo que pasa es esta sobreexigencia de salud que no se le hace a las otras personas y este cuestionamiento constante, ¿no? Y que pasa a ser por un momento ya violento y hasta hostigamiento sobre determinadas corporales. Yo no hay nada, por ejemplo, puntualmente en las redes, que suba de lo que sea que haga. Digo, un video bailando, un video con mi pareja, un video nadando, un video con unas amigas. Siempre hay un comentario sobre mi corporalidad y me lo dicen por mi bien. Digo, es como este hostigamiento constante, no hay a nadie que le haga bien y que a otras personas, incluso, ¿no? En videos de gente delgada, que vos ves que ahora también están muy de moda, que se pegan atracones de comida, los comentarios son como, ay, ojalá a mí me pasara, porque... Y es como, en realidad no estamos buscando salud, o sea, cortemos con esta hipocresía, digo, no estamos buscando salud, estamos buscando delgadez. Que lo podemos, que eso va por otro lado. O sea, es una cuestión netamente estética, pero el tema es eso, ¿no? Esta hipocresía de cuando vos hablas de esto te dicen, no es estética, es salud. Genial. Entonces, si buscamos la salud, lo que tenemos que combatir es la gordofobia, que es este hostigamiento y esta violencia constante que se hace hacia determinadas corporalidades, que son las corporalidades gordas, que todo el tiempo nos expulsan de la sociedad, porque incluso buscando salud, incluso yendo al médico, muchas veces nos encontramos con la gordofobia también, ¿no? Y con esta violencia que se ejerce. Eso se lo había escuchado decir a otra chica y te lo iba a consultar también, ¿no? Como esta cuestión de como que ni siquiera vos vas al médico por cualquier cuestión y te dicen, lo escuché decir a una chica que decía, te dicen, tenés que bajar de peso, tenés que hacer dieta, o sea, ni siquiera revisan tu patología, ¿no? O lo que sea por lo que vos fuiste, digamos, me duele el codo, por ejemplo. No, pero es muy loco esto, ¿no? De exigir que nos atiendan como atienden a una persona delgada. Digo, porque no vos vas... ser algo que haya que aclarar. Vos vas al médico porque te duele la rodilla y ¿qué te van a hacer? Te van a mandar una radiografía, una resonancia, te van a decir, bueno, ¿en qué movimiento te duele? Veamos, y te van a investigar. Bueno, a mí lo primero que me van a decir es que baje 10 kilos, y después, si me sigue doliendo después de esos 10 kilos, vemos. Ahora, si yo ya tengo un problema mecánico en la rodilla... en el proceso en el que yo bajé 10 kilos me la terminé, o sea, literalmente me la terminé de arruinar. Entonces, hay muy poco interés también en eso, ¿no? Y hay una gran problemática que es el pensar que todas las problemáticas de las personas gordas vienen derivadas de su gordura. O sea, todo lo que me pasa a mí en la vida es culpa de mi gordura. Entonces, con esa premisa, ya a partir de ahí, mi vida se va a solucionar cuando yo baje de peso. Claro. Y no es una verdad eso, no es una verdad, porque a mí me están pasando cosas hoy. Digo, si yo tengo una problemática de base hoy, la voy a tener igual con 10 kilos menos. Digo, tal vez el peso sea un agravante en todo caso. Pero entonces, en el proceso, mientras trato mi problemática, puedo hacer el proceso de bajar de peso. Digo, para que eso no sea un agravante o una problemática mayor. Ahora que me digas que todo lo que me pasa es culpa de mi tamaño o de mi peso corporal, ahí hay un grave error, pero muchas veces no lo pueden ver, no pueden ver más allá de ese peso y es real. Y es real que... la atención médica que recibimos las personas gordas es mucho menor. Y no solo eso, digo, no solamente está el factor humano, también está el factor de que cuando uno se va a atender, por ejemplo, se tiene que hacer determinados estudios o tiene que ir a determinados lugares, hay que ver si la camilla te soporta, si entras en los aparatos, digo, si tienen la aparatología suficiente para poder atenderte. Hay un montón de cuestiones también, ¿no? Que hace que las personas gordas tengamos también una calidad de atención muchísimo menor a otras. Pero sí, es muy fuerte. Nosotras dentro del activismo tenemos algo que nos toca muy, muy de cerca, que es una activista que por muchos años fue a tratar de atenderse a una problemática que tenía en el estómago. Estuvo 2 años tratando de atenderse y le decían que era porque gordita comes mucho, le decían, porque ella tenía dolores de estómago cuando comía. Y resulta que no, que eran úlceras que se terminaron transformando en cáncer y que si eso lo hubieran agarrado tiempo no hubiera... Pero ni siquiera lo investigaban. No, recién cuando un gastroenterólogo le dio la importancia necesaria, la operaron de urgencia, pero ya era insalvable. Y eso es porque no la atendieron a tiempo. ¿Por qué? Por prejuicios. Entonces necesitamos que los profesionales de salud dejen de tener prejuicios.
El problema es cómo hacemos que los profesionales de salud dejen de tener prejuicios. Es algo social. Es algo social, porque la gordofobia es estructural, porque ya desde el vamos, a mí me han llegado comentarios, ¿no?, de personas que están estudiando medicina y que entran a un aula, un docente, y lo primero que le dice, bueno, a los gordos no sé qué, y es como, ya desde el vamos, desde la base de quienes enseñan, de quienes transmiten, ya esa es la información que te dicen, es como, bueno, ¿qué va a pasar al momento de la atención, ¿no? Y es muy heavy que tengamos que estar soportando. Es muy estructural, justamente lo que vos decís. O sea, es muy difícil, el laburo que hay que hacer es muy de base. Es muy de base. Y hay algo que a mí me parece muy hermoso y a la vez no debería ser así, ¿no? Que a mí me ha pasado, incluso con mis compañeras activistas, que muchas veces le vamos a dar charlas a residentes o a gente de posgrados que tienen estos cuestionamientos, ¿no? Que dicen como, che, yo quiero ser un mejor profesional, ¿cómo puedo ser un mejor profesional? Entonces, digo, es como, a veces nosotros cuando hablamos de esto, ¿no? Nosotros desde los activismos lo que le hablamos es la despatologización de la gordura, es esto, el no pensar directamente que una persona gorda por gorda automáticamente está enferma. Entonces, dentro de esa idea es, si hay alguien que yo considero o esa persona considera que necesita hacer un tratamiento por su peso, poder ofrecérselo, pero poder ofrecérselo de una forma mucho más amorosa y humana, ¿no? No desde esta cuestión de, incluso a veces cuando vas al nutricionista y de una semana a otra no bajaste de peso y te dicen, y bueno, ¿y qué comiste? No, mira, seguí la dieta, me estás mintiendo. Y cosas así, o sea, como toda esa violencia y toda esa cosa de infantilizar y maltratar a esta corporalidad, tiene que ver con eso, ¿no? Con que se pierde completamente la humanidad, de que solamente estamos viendo un envase, pero nos olvidamos que dentro de ese envase hay una persona. Tal cual. Bueno, y esto que hablas también me lleva a una cuestión de cómo manejás por ahí el hate de las redes, que vos ya lo traías antes. Porque, por ejemplo, me pasó de ver una publicación tuya en donde vos estás contando tu lucha o por qué es importante aceptar la diversidad corporal, etcétera, y que la gente te comente, por ejemplo, ¿por qué no usas todo ese esfuerzo en bajar de peso? ¿No? Como una cuestión que hace las redes, que permiten esa impunidad, ¿no? De dejarte un comentario anónimo, porque probablemente nadie te diría en la cara eso, ¿no? No. O sea, es como, nadie te haría ese comentario. Vos estás haciendo un laburo mostrando algo que a vos te importa y el comentario pasa ¿por qué no te esforzás en bajar de peso? Nuevamente. Es un absurdo, primero porque es de la completa ignorancia, ¿no? Porque no tienen idea la cantidad de dietas no tienen idea de los esfuerzos o no esfuerzos, eso desde ya. De la cantidad de dietas que implica la vida de cualquier persona gorda, digo, y la vida de cualquier persona no gorda, porque, o sea, hay estudios que demuestran que, por lo menos en general, las mujeres arrancamos nuestra primera dieta a los 15 años o antes. Entonces, es complejo, ¿no? Venir a hacer como ese comentario. Y después, también otra vez, ¿no? Habla de... Es una cuestión de voluntad. Y después eso, habla del prejuicio de asumir de que todo se soluciona otra vez. En la vida de las personas gordas es como con dieta y gimnasio, y no siempre funciona así porque hay mucha gente que hace ejercicio y come saludablemente y aún así tiene un cuerpo gordo. Digo, porque hay personas que simplemente son más grandes que otras, eso es la diversidad corporal. O sea, hay cuerpos que simplemente van a existir así toda su vida, o cuerpos que son así por un montón de factores. Entonces, todo el tiempo esta cuestión de querer señalarle al otro habla de este prejuicio, de esta idea, ¿no? Como a erradicar determinadas corporalidades, esta lucha que se da, incluso eso, ¿no? Desde los estados de esta lucha contra la obesidad, es como, estás queriendo erradicar corporalidad, o sea, es muy fuerte, digo, porque a nadie se le ocurriría decir como Día de la Lucha contra la gente rubia, por ejemplo. Es como Día de la Lucha contra la gente, contra la altura. Es como, claro, es como a nadie se le ocurre decir eso, pero sí, no, si sos gordo, sí hay que erradicarte. Entonces, como toda esta idea que está, y sí, las redes sociales brindan esta impunidad de poder decir cosas que no. El tema es que para mí hay un punto en el cual aprendes a entender que hay cosas que vienen desde un lado, desde la ignorancia. Digo, yo a esta altura que me digan gorda o que me digan eso es como,
Sí, No, ni lo registraba. o sea, Supongo. porque cuando yo logré apoderarme de lo que yo realmente era, digo, a mí ya no me ofende que me digan el tamaño de mi corporalidad. Digo, es como, sí, o sea, eso, otra vez, ¿no? Una persona rubia no se ofende porque le digan rubia, una persona alta no se ofende porque le digan alta. Yo no me voy a ofender porque me digan gorda. Sin embargo, eso, yo para mí estas cosas hablan más del prejuicio y de la pobre mentalidad de estas personas y de no poder ver un poco más allá. Porque aparte, incluso si realmente lo piensa y dice como, no, esta chica, mirá, qué joven, se va a morir, y qué sé yo, porque siento que muchos de esos comentarios también vienen de ese lado, y digo como, habla de la ignorancia, eso también, ¿no? De qué forma considero yo que violentando a alguien la estoy ayudando. Sí, ¿No? como, nunca se me ocurrió que por ahí tendría que ir a revisar esto, pero ahora que vos me lo decís de esa manera, no sé, es como, sí, no, para mí no tiene ningún sentido, pero bueno, como es algo muy frecuente en las redes, como que está esa cuestión de la impunidad. No, porque incluso eso te dice, el otro día me pasó eso, que una señora dice como, ay, yo no entiendo por qué esto se considera violencia, porque a mí me preocupa mi amiga que yo le dije y se lo estaba diciendo, pero yo no sé hasta cuándo le puedo decir para que no sea considerado que la estoy... Y es como... Una vez te lo podés decir si fuese con buena No, intención. pero aparte, lo primero que me salió a decirle es como, pero vos te preocupa igual la salud de todas tus amigas o solo de la que es gorda. Porque se está preocupando la salud solo de la que es gorda, primero que ya ahí hay un problema. Y segundo, es como si genuinamente te pregunta, abrí la conversación, pero abrí la conversación a escucharla, no a juzgarla. Digo, es como, si yo estoy viendo, no sé, te veo mal, y estoy notando algo, en vez de decirte como, ¿y por qué estás mal? Tenés que hacer... En vez de decirte... Yo siento que pasa mucho esto también, ¿no? Que perdimos muchísimo la conexión en el sentido de poder ayudar y este complejo de héroe de querer salvar a todo el mundo. Claro, es como No yo tengo mi verdad y te la digo. Totalmente no se puede salvar. Y a veces me parece que tenemos que también eso, aprender un poquito a callarnos y dar espacio. Digo, si yo estoy viendo una persona, genuinamente me preocupa, veo que está comiendo súper mal y que no hace nada, qué sé yo, y no voy a pararme y decirle como... No funciona eso, no sirve. Lo que sirve es sentar, prestar la oreja, tomarnos el tiempo, ponernos a disposición y tratar de entender lo que esa persona realmente necesita, no lo que yo le quiero decir. Digo, eso si no Sí, es, si realmente es te preocupa egoísmo. el otro, es eso, en qué te puedo ayudar, qué puedo hacer por vos. Es egoísmo, ¿no? El venir y pararte y decirte todo lo que vos estás haciendo mal, muchas comillas, porque también está desde mi punto Muchas de vista comillas, lo que estás sí. haciendo mal. Entonces, ahí también habla eso, ¿no? Como de un egoísmo y este complejo de salvador, de que, nada, yo siempre me río, digo, como yo, o sea... Ya está, Greenpeace nos ayuda mucho a las ballenas, digo, no necesitamos que venga Salvadores. alguien más a ayudarnos. Tal cual. Bueno, después quería hablar también un poco de todo el tema de la ley de talles, que vos sos bastante parte, entonces como si nos puedes contar un poco qué es lo que propone, cuánto se cumple, cómo está la situación. Hoy en día hablar de la ley de talles es un poco complejo porque, digamos, con esta idea de desaparición del Estado, lamentablemente la ley quedó prácticamente en la nada. Todo el trabajo que hicimos hace casi 10 años volvió muchísimo para atrás. Pero bueno, la ley en su base lo que pide es poder hacer un estudio de la población argentina, medirla, para poder saber cómo son los cuerpos argentinos, ¿no? Porque hoy en día la mayor problemática que tenemos en nuestro país es que cada marca fabrica en base a lo que tiene ganas de hacer, digamos, y cada tabla de talles de cada marca tiene las medidas que a esa marca se le ocurre, que es un talle 1, 2, 3, 4, o el nombre Claro, también ¿no? que le quiera poner, ¿no? Y a partir de esas decisiones y esas individualidades, lo que empieza a suceder es que cada vez es más difícil poder conseguir ropa de los talles, y los talles cada vez vienen más chicos. Entonces, lo que pide principalmente en un inicio la ley es poder hacer una uniformidad con una única tabla de talles y que esa tabla de talles sea respetada por todas las personas que quieran fabricar y vender ropa en nuestro país. Claro, en sí es que se respete la tabla de talles. No es que todas las marcas van a tener que fabricar, no sé, 20 talles. No. Esto es un inicio, es como una primera, o sea, lo que nosotros hacemos, es la primera vez que se está legislando, ¿no? Y lo que tiene la ley de talles son muchísimas críticas, pero muy poca ayuda y muy poca comprensión. Esto está mal, pero nadie... Claro, el tema es ese, o sea, la ley de talles primero hay algo que tiene muy maravilloso, que es una ley que surge de la sociedad civil. O sea, este es un pedido que se habla hace más de 20, esta es una problemática que tiene por lo menos más de 20 años en nuestro país y que quienes la tratamos de acercar al Congreso fuimos activistas. O sea,
la ley de talles es un reflejo de cómo debería realmente funcionar el Congreso, ¿no? El Congreso escuchar a la gente que representa y legislar para esas necesidades. Entonces, la ley de talles surge de eso. Por supuesto que es perfectible y no tienen idea lo difícil que es hacer política, porque realmente hay muchos intereses en juego y tuvimos que ceder también muchísimas cosas para que la ley pudiera salir. Pero entonces, este estudio se tiene que hacer a través del INTI. El INTI lo realizó, tuvimos la pandemia en el medio porque justo la ley se aprobó en la última sesión del 2019 y arrancamos el 2020 con la pandemia. Entonces eso ya retrasó 1 año y medio la reglamentación, porque las leyes no es que salen y ya se ponen en funcionamiento, sino hay que reglamentarlas, o sea, hay que decir cómo se van a aplicar, quiénes son los organismos encargados de que esa ley se aplique, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todo eso ya se atrasó 1 año y medio. A partir de ahí se tuvo que hacer el estudio, que el estudio tardó por lo menos 1 año más. Toda la burocracia estatal que lleva a que los resultados salgan y bueno, y ahora llegamos al día de hoy que ya arrancamos principio de año con un intento de derogación de la ley, que no pudieron hacerlo, pero que ya, digamos, demuestra que por lo menos desde el gobierno actual no tiene ningún tipo de interés en ni implementarla ni seguir trabajando en eso. Entonces, también nosotros, desde los activismos, por lo menos en la ley, estamos un poco frenados. Sí, lo que reconocemos y lo que nos parece maravilloso y poder hablarlo, de que desde que arrancamos, ¿no? Casi 10 años atrás, ahora hay un avance, ¿no? Porque tenemos informes de la ONG Anybody Argentina que cuando recién arrancábamos hablaban de que 7 de cada 10 personas, independientemente de su talla, tenían problemas para encontrar ropa acá en Argentina, y hoy en día eso bajó a un 50%, eso bajó a 1 cada 2. O sea, hay avances por lo menos en lo que vive la sociedad. Totalmente, pero bueno... O sea, por lo menos las marcas empiezan a escuchar un poco, o sea, se puede hacer como un efecto... Pero el cambio surge de abajo para arriba, digo, todavía hoy en día vas a un shopping y la realidad es que no encontrás tallas más grandes que un 42 con suerte. Entonces, todo lo que es lo mainstream todavía le cuesta ese cambio y es muy difícil todavía. Pero lo lindo es que todos estos años surgió muchísima gente con emprendimientos, con pymes, que sí están haciendo ese trabajo y que realmente están apostando a la diversidad porque se dan cuenta que apostar a la diversidad es positivo. Digo, no están perdiendo plata, no están haciendo las cosas mal, sino que realmente se dan cuenta de que muchas de estas mentiras, ¿no? De que mucho tiempo se dijo como no, porque los talles grandes no se ven, porque la diversidad no sirve, porque me queda es más caro. Realmente todo eso es completamente solucionable y hoy en día te encontrás con marcas que tienen tablas de talles con 16 talles, 20 talles y les va increíble. Entonces decís como, bueno, al final es una cuestión de voluntad y de ganas de querer hacerlo que realmente de una cuestión económica. Perfecto. Bueno, muchas gracias por esta charla. Gracias a ustedes.